Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Hermanos, muy buen Día del Padre. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Lamento que no podemos estar juntos. Me gustaría estar en la iglesia, en vivo, donde todas las damas podían cantar para los padres en este día. Esperamos que para el Día de la Madre el coro de hombres va a poder ensayar bien, como hacemos siempre, y después cantar algo y que estemos todos juntos. Pero hoy no podemos estar juntos, pero quiero felicitar a todos los padres. Esperamos que a pesar de la cuarentena, que sus hijos han podido honrarles en una manera especial en este día. Y también quiero decir que si hay un momento cuando hacía falta que nosotros los padres fuéramos líderes espirituales en nuestros hogares, es este momento. Como no podemos reunirnos en la iglesia, no podemos tener el mismo ministerio pastoral que estamos acostumbrados a tener, entonces es más claro todavía la gran importancia del ministerio de los papás, los hombres en el hogar. Esa responsabilidad siempre está, pero en este momento es aún más importante. Así que papás, les felicito y también les animo a liderar a su familia espiritual en este tiempo, que tú lideras a su familia en tiempos devocionales y que tú estés, vamos a decir, pastoreando a los que viven en tu casa. Así que felicidades. Esperemos que sea un lindo día para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por los papás de nuestra iglesia que lideran familias bien estables, bien fuertes para la gloria de Dios. Bueno, hoy vamos a abrir nuestras Biblias otra vez a Isaías capítulo 40. Hoy voy a comenzar a leer en unos momentos el versículo 18, aunque vamos a ver un estudio comenzando más bien en versículo 21. Pero hemos visto ya en estas semanas, en este capítulo 40 de Isaías, hemos visto ya 7 manifestaciones de que nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es sin igual. Vimos como lema lo que dice en versículo 28 y versículo 25, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 18. O versículo 5, ¿a qué pues me haré semejante? ¿O qué me compararéis? Dice el Señor. La verdad es que hemos visto que no hay nada igual a Dios. Está preguntando por qué comparás lo incomparable. ¿Por qué buscas algo parecido igual a lo que no tiene igual? Dios, es Dios único, no hay otro como Él. Y hemos visto eso, pero también vimos en versículo 18 que dice que haréis semejante a Dios. No hay nada semejante a Dios. Eso ya es claro y obvio y lo estamos viendo semana tras semana. La pregunta es, ¿qué haréis como si fuera semejante a Dios? ¿Qué es lo que pones en el lugar de Dios? ¿Qué es lo que vos decidís que vas a elevar en tu corazón y en tu vida como si fuera Dios? Es una decisión que vos y yo tomamos si vamos a tener otro Dios en vez del verdadero Dios. Y otra vez Dios está preguntando, ¿cómo vas a comparar el incomparable y cómo vas a poner otro en el lugar mío? Hoy vamos a seguir viendo que nuestro Dios es incomparable, sin igual, único. Santo realmente significa la misma cosa. Y vamos a ver que es inútil compararle a algo o poner a algo o a alguien en su lugar. Cuando lo hacemos, terminamos, como vimos la semana pasada, en lo absurdo, tratando de poner algo creado en el lugar del Creador, algo creado en el lugar de Dios. Entonces, como no hay nada comparable a nuestro Dios, solamente nos corresponde humillarnos delante de Él, someternos a Él, reconocerle como nuestro Creador y adorarle como nuestro Dios sin igual. Vamos a leer hoy, comenzando en versículo 18. Dice así el profeta Isaías, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera
que no se apolille, se busca en un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Hoy vamos a ir hasta allí y hoy vamos a ver un ejemplo más que demuestra que nuestro Dios es sin igual. Ahora, hoy vamos a titular, no es un atributo en sí, pero la característica de Dios que le hace sin igual, con una palabra teológica que por allí no usamos mucho. Pero lo voy a usar ahora y también le voy a definir. Es muy importante que entendamos esta palabra. Hoy vamos a ver que nuestro gran Dios es sin igual en su trascendencia. En su trascendencia. Ahora, quizás decir, pastor, ¿por qué usas una palabra tan grande que no usamos? Bueno, es una palabra teológica, también filosófica, pero hoy lo vamos a usar en forma teológica, que tiene mucha importancia y creo que no hay una palabra mejor que esto. Así que para comenzar nuestro estudio, déjame explicar qué es lo que significa que nuestro Dios es trascendente. Y vamos a ver el pasaje de hoy que justamente nos está diciendo que nuestro Dios es sin igual porque es trascendente. Ahora, la palabra realmente significa esto. Significa lo que se encuentra por encima del mundo terrenal. O sea, trascendente significa que Él trasciende el mundo. Él es más allá del mundo. Él no es parte del mundo. La palabra santo define eso. Él es distinto del mundo, es arriba del mundo. No depende del mundo para vivir. Es más allá del universo, es infinito, eterno. Entonces, cuando decimos que nuestro Dios es sin igual en su trascendencia, estamos diciendo que no hay otro que está encima del universo entero. Él no es parte del universo. Él es independiente del universo. Él es más grande del universo. Él puede vivir sin el universo. Vos y yo, si colapsa el universo, mañana morimos. Dependemos del universo. Estamos en el universo. Somos parte del universo. El universo es creado. Nosotros somos parte de eso. Dependemos de eso. Pero Dios es trascendente. Él es encima de todo eso. Ahora, déjame marcar que siempre y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, también hablamos de que Dios es inmanente. No vamos a hablar mucho de eso hoy, pero quiero que entiendan las cosas porque Dios es trascendente, que significa que está encima del universo, no depende del universo, pero gracias a Dios, Dios también es inmanente, que significa que Él está siempre presente en el universo y activo en el universo y interviene en los asuntos del hombre y del universo. Así que Dios no necesita el universo, Él es encima, es trascendente. Dios es inmanente, gracias a Dios que ha intervenido en el universo. Él es activo y presente en este mundo en el cual vivimos. Pero hoy vamos a hablar del hecho de que nuestro Dios es sin igual en su trascendencia. Ahora, recuerden que terminamos la semana pasada hablando de imágenes y de ídolos. Y vimos que Dios no se compara con ídolos porque son creados. Recuerden que vimos que trabajan con las imágenes en versículos 19 y 20, un artífice, un platero, un maestro sabio. Ellos mismos son creados por Dios y ellos pretenden crear un Dios. Entonces vemos que alguien que es parte del universo, alguien que es creado por Dios tratando de hacer un Dios. Y vimos que eso es totalmente absurdo. ¿Cómo puede hacer un creador? Después vimos también que hacen sus imágenes, sus dioses de metal, de madera, de oro y plata. Otra vez, todos materiales que fueron creados por Dios y toman las criaturas, elementos creados y dicen, de esto que es creado por Dios, voy a hacer un Dios.
Y otra vez Dios dice que esto es absurdo. No tiene ningún sentido, es imposible. Y vimos que Él lo hace, dice acá, de tal manera, y lo trata de hacer para que no se mueve. O sea, está tratando, no es que el Dios se va a mover, sino no quiere que cae. Porque el pobre Dios que este hombre hace necesita que alguien lo cuida, necesita que alguien lo pone en un lugar de exposición, necesita asegurar que no cae. ¿Quién quiere depender de un Dios que no puede cuidar de sí mismo? Entonces, vemos que eso es absurdo. Eso es lo que Dios quiere decir vez tras vez, que es absurdo. Vemos en otros pasajes que el tema de ídolos, imágenes, es algo que hace que Dios se burla de ellos. Porque es absurdo, porque Él es el creador. Y el criado no puede hacer un Dios. En Salmo 135 dice así, en versículo 15 en adelante, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. O sea, no tienen vida. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea, está diciendo es absurdo. ¿Qué vas a hacer un ídolo y decir que es Dios y tiene ojos y no te puede ver y tiene oídos y no te pueden oír y no puede responder a ningún pedido tuyo? En otro pasaje, en Isaías, el mismo autor de nuestro texto, en capítulo 46, versículos 5 en adelante, dice así, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de eso. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, los llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Otra vez Dios está diciendo, toman materiales, hacen algo, lo tienen que llevar, lo tienen que poner, lo tienen que cuidar. Le gritan y no responde. Y cuando están en tribulación, no responde de ninguna manera. Ahora, ¿por qué volvimos a ver eso? Porque los dos textos están relacionados todavía en este capítulo y Dios está preguntando en versículo 28, 21 y va a hablar de la trascendencia de Dios. Los ídolos no son trascendentes, no son más allá del universo, son parte del universo. ¿Cómo pueden guiar el universo cuando son parte del universo? Pero nuestro Dios trasciende el universo, es más allá del universo. Ahora, Dios va a decir entonces en nuestro texto, hoy comenzando en versículo 21, primero nos va a decir que la fundación del mundo revela la trascendencia de Dios. O sea, la creación demuestra que Dios es más allá de la misma creación. La fundación del mundo revela la trascendencia de Dios. Ahora, Isaías aquí comienza con 4 preguntas. Son preguntas retóricas. En cierta manera, las 4 preguntas significan la misma cosa y las 4 preguntas tienen la misma respuesta. Pero son 4 preguntas para los que creen que pueden crear un Dios. Y voy a decir que hoy en día debemos entender también que son 4 preguntas que son excelentes para evolucionistas que traten de negar la necesidad de un Dios y la existencia de Dios, haciendo al hombre un accidente para que el hombre sea libre de Dios. Y realmente las mismas preguntas y el mismo argumento se aplica a ellos, porque como es absurdo hacer un ídolo, nuestro pasaje nos va a enseñar que es absurdo pensar que el mundo es un accidente. Entonces vamos a ver esta pregunta pensando en las 2 cosas. Versículo 21 dice, ¿no sabéis? La respuesta es, sí sabían y sí sabemos. Saber significa ser informado, oír, darse cuenta. Está diciendo a ellos, no saben, no se han dado cuenta, no fueron informados. No es que están sin excusa, no es que les han enseñado. No se dan cuenta que es absurdo tener ídolos, no se dan cuenta que es absurdo pensar que no hay un creador de este mundo. ¿No saben? Sí saben. El creador se reveló en la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Sabían. Segunda pregunta, ¿no habéis oído? ¿Nadie les ha dicho
La idea de la frase es no han oído con sus oídos, no han escuchado, pero también incluye la idea de escuchar para obedecer, para entender y obedecer. No les fue comunicado. Y la respuesta para Israel, Judá aquí fue, sí, Moisés le enseñó desde Génesis que Dios creó el mundo. Sí, los profetas le han dicho desde el principio que los ídolos hechos por hombre no sirven porque son parte de la creación. Sí habían oído. La palabra de Dios dice, y el mismo Isaías dice en Isaías 48, versículo 3 en adelante, lo que pasó yo antes le dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera todo lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Entonces Dios dice, yo les he informado de todo. Y ahora cuando hacen ídolos, no tienen excusa. Han oído, saben. Tercera pregunta, ¿nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Nunca les han informado desde el comienzo cuando Dios hizo el hombre? ¿No lo han ido enseñando? No ha sido dicho, no ha sido anunciado, no ha sido explicado, no ha sido marcado la evidencia. Aquí está hablando de que realmente desde Adán hasta Isaías, que deben haber comunicado generación tras generación, tras generación, tras generación, que Dios fue el creador de este mundo y que algo de lo creado no podía haber sido Dios. Y especialmente Judá, que aquí está recibiendo estas palabras, tenían la palabra de Dios, tenían el Pentateuco, tenían la ley, sabían lo que Moisés había escrito. ¿Sabe que hoy estamos celebrando el Día del Padre? Hay un pasaje en la palabra de Dios que marca la gran importancia que tienen nosotros los padres en este proceso. Porque cuando hablamos de informar generacionalmente, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios? En primer instante no es la iglesia. La iglesia sí lo hace y tiene un rol muy importante. Pero en primer instante es el padre que enseña a sus hijos y a sus nietos. Es nosotros como padres que pasamos la palabra de Dios de generación a generación. Espero que cuando preguntan a tu hijo, no lo han dicho desde el principio, que tu hijo pueda decir, sí, mi papá me lo dijo. Mi papá me enseñó la palabra de Dios. Mi papá me comunicó las verdades de Dios. Espero que tus nietos puedan decir, sí, mi abuelo me enseñó la palabra de Dios, me mostró la palabra de Dios, me enseñó. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 7, en un pasaje clásico que es ideal para el Día del Padre, dice así, Dios habla, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que eso es la primera responsabilidad y privilegio de nosotros los papás, que entendemos que Jehová es el único Dios y le amamos con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque nuestros hijos van a darse cuenta si es así o no. Si decimos que es Dios, pero vivimos como si no es Dios y realmente amamos a cualquier cosa, pero no amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestros hijos van a darse cuenta. Pero después dice que comenzando de esa base, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, aquí la tercera pregunta es, ¿nunca os lo han dicho desde el principio? El pueblo de Israel acá tenía que decir, sí, nos dijeron, nos enseñaron. Nuestros padres nos enseñaron. La ley nos enseñó. Tenemos constantemente esta verdad. Y hoy en día, todos los que nos están escuchando deben tomar la responsabilidad de asegurar que la próxima generación entiende que el creador del mundo es el único Dios. Nuestros hijos van a la escuela, le enseñan evolución todo el tiempo, en formas directas y en formas sutiles. Toda nuestra sociedad ya está basada en la idea de que somos un accidente
no hay un Dios, no rendimos cuenta a nadie, podemos hacer lo que queremos, no hay moralidad, porque no hay un creador. Y nosotros somos animales, no hechos a imagen de Dios. Entonces, papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos que somos criados por Dios. Nosotros respondemos a Él. Él es nuestro creador. Y nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, hoy más que nunca, papás, ya que estamos en cuarentena, no estamos en la iglesia, sus hijos no pueden ir a la iglesia, al ministerio de construir, de arca, de clase cuna, de dulos, de impacto. Es aún más importante que nosotros los padres, y lo mencionó en especial en este Día del Padre, que seamos los líderes espirituales en nuestros hogares. Ahora, hay una cuarta pregunta acá. Dice, ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y allí está diciendo dos cosas realmente. No fueron enseñados desde el principio de la creación del mundo. La palabra enseñar significa ser instruido o haber entendido o lograr discernimiento o haber considerado con atención. Y la respuesta otra vez es sí. Tenemos 4 preguntas y la respuesta es sí saben, sí han oído, sí os lo han dicho, sí han sido enseñados. Así que no tienen excusa. Pero también en esta última pregunta está preguntando si han sido enseñados desde que la tierra se fundó y está no solamente marcando un momento en tiempo, sino está diciendo que no han sido enseñados basado en la fundación de la tierra. Aquí está diciendo, no van a tener imágenes, no van a tener ídolos, no van a creer que puedan ser un Dios porque somos creados por Dios. Y es evidente desde la fundación de este mundo, hay un creador. Solo miramos un poquito en el universo y vemos que un universo tan grande no puede ser un accidente. Tiene que ser el resultado de un creador. Hablamos hace un par de semanas que los científicos no pueden ver todo el universo. Nadie ha visto todo el universo. Algunos opinan que por allí es infinito. Creo que no es. Dios es infinito. El universo simplemente es inmenso. Pero es obvio por su inmensidad que no puede ser un accidente. Tiene que tener un creador. Se nota por el orden, las leyes del universo que hace que este universo tan inmenso funcionara como funciona, demuestra que hay un Dios de orden. Alguien diseñó esto. La complejidad no solamente del universo completo, sino de cada célula. Cada célula es tan complejo que los médicos lo van examinando, tratando de entenderlo. Miren, no es una célula, pero tenemos un virus. Un virus que entiendo, creo que leí que es una de 1.000.000 para que sería suficiente grande que lo vemos. Y los científicos toman ese virus y lo estudian y no lo pueden entender. Ya estamos meses que dicen, bueno, quizás hace así, quizás hace allí, allá, quizás se transmite de esta manera y quizás se transmite de otra manera. Quizás tenemos que hacer así, quizás no lo entienden. Es recontra complejo. Entonces, cuando vemos la inmensidad del universo y vemos lo complejo que es lo más chiquito del universo, y después los grandes científicos, los evolucionistas dicen, qué suerte, qué accidente. Y nosotros nos burlamos de los que tienen ídolos diciendo que es absurdo. Y Dios dice a nosotros que creemos que todo este universo es un accidente. Y dice también que absurdo. La misma ciencia sabe que nada viene de la nada. La ciencia cree que todo y nos enseña que un principio de causa-efecto. Cada cosa tiene una causa, cada efecto tiene una causa. No puede haber un efecto sin una causa. Según los científicos, el único que hay en el universo que no tiene una causa es el universo mismo. Y violan su propia ley de causa-efecto cuando dicen que en alguna manera el mundo comenzó y no saben quién fue la primera causa. Ellos preguntan y hay un título de eso, la primera causa. ¿Qué fue la primera causa? Y ellos dicen, no sabemos.
vamos a decir que fue el Big Bang. Pero una pregunta científica y una pregunta que nosotros le hacemos es eso. Bueno, ¿qué es lo que explotó en el Big Bang? Y unos gases. ¿De dónde vinieron los gases? No sé. Tenemos que comenzar en algún lugar. Pero no tienen el derecho científico de comenzar en un lugar. Tienen que explicar de dónde vienen los gases. ¿Qué fue la primera causa? Los científicos violan la ley de observación y el método científico porque nos proponen una teoría. Y esa teoría no tiene evidencia de los fósiles. No solamente falta el eslabón entre los monos y los hombres, sino faltan los eslabones entre todas las especies. Y a la falta de los fósiles, y después ellos dicen, uno pregunta, bueno, ¿dónde podemos observar en laboratorio la evolución? Y ellos dicen, bueno, lo que pasa es que lleva demasiado tiempo en nuestras vidas, no podemos observarlo. Entonces no tienen observación, no tienen método científico, no tienen fósiles, no tienen evidencias, no tienen nada. Pero han enseñado esta teoría por 150 años ya, y lo han dejado como si fuera científicamente correcto. Lo enseñan en nuestras escuelas, lo enseñan a nuestros hijos. Y cuando nosotros creemos que Dios hizo el mundo, se burlan de nosotros diciendo que somos anticientíficos y que tenemos demasiada fe. La verdad es que es el fraude más grande en la historia del mundo. ¿Por qué después de 150 años todavía la evolución es una teoría? Es porque no lo pueden probar y no van a poder probarlo, porque no hay evidencias. Y realmente es más difícil probarlo hoy que cuando comenzaron a hablar de eso hace más de 150 años, porque en aquel entonces no sabían como sabemos hoy la inmensidad del universo y no sabían como sabemos hoy lo complejo de cada célula. Sin embargo, siguen adelante con la misma teoría y podemos hablar en un momento de por qué siguen adelante con eso. Pero tenemos 4 preguntas y la respuesta a cada uno es que sí sabían. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo depende de Él. No había cielos y la tierra y Dios ya existía. Él es la primera causa. La palabra Jehová significa el autoexistente. Es el único que no fue creado. Es Dios en Trinidad. Todo lo demás es creado. Y ningún creado puede hacer un Dios. Y nosotros, si aceptamos la teoría no probada de evolución, estamos diciendo que el centro del universo es el hombre. No Dios, el creador. En Proverbios 8, versículo 27 en adelante, dice así. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Esto es Dios hablando. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. No estaba el científico, no estaba el evolucionista, estaba Dios, solamente Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Él dice, cuando las leyes del universo que hace funcionar todo este universo se estableció, estaba yo, y solo yo, Dios, porque Él es el creador. El profeta Isaías dice en capítulo 48, versículo 2 en adelante, dice así, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Está diciendo yo hice el mundo. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice también, capítulo 1 de Romanos, que es un capítulo muy, muy importante para el hombre de hoy. Muy importante de leerlo porque marca el pensamiento del hombre sin Dios. Pero dice así en Romanos 1, versículo 19, el apóstol Pablo nos está comunicando y dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo lo mismo como nuestro texto, que comenzando con la fundación del mundo se ve el creador. Y aquí está diciendo que Dios se manifestó en la creación. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que no se ve de Dios, su eterno poder, su deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo puedo ver el poder de Dios en su creación? ¿Cómo puedo ver la deidad de Dios en su creación? Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo así que el hombre no tiene excusa en no creer en un creador, porque creer que este universo es un accidente es absurdo, tan absurdo como orar a un pedazo de madera. Y en Romanos 1 termina lo que voy a leer con estas palabras, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Allí está diciendo que ellos saben que hay un Dios, pero no quieren un Dios, no quieren someterse a un Dios, no quieren reconocer a un Dios. Entonces, ¿qué hacían en aquel entonces? Hicieron imágenes. Algunos hacen eso hoy. ¿Y qué hacen muchos hoy? Creen en la evolución. Eso elimina la necesidad de un Dios. En vez de vivir en un universo creado, nos permite engañarnos a pensar que creemos en un universo accidental, que vino de la nada. Y con toda su complejidad y todas las cosas, todas las leyes del universo, todo por accidente. Pero Romano dice que somos sin excusa. Y aquí en nuestro texto, Isaías, con las 4 preguntas, están diciendo, ustedes saben, han escuchado, han sido enseñados, ya saben, ¿por qué están haciendo ídolos? Han sabido desde la fundación de la tierra y por medio de la fundación de la tierra. Entonces, realmente estamos hablando de la creación y de ideas absurdas. Es absurdo, como vimos la semana pasada, que el hombre puede crear un Dios. Es ridículo, es absurdo. Y Dios realmente se burla de eso. ¿Cómo van a creer que ustedes, que son mi creación, que pueden crear un Dios? Es absurdo. Pero creer también, como hoy en día la mayor parte del mundo en el cual vivimos cree que el universo es un accidente que salió de la nada, también es ridículo, también es absurdo y contradice el método científico. Y por miles de años el hombre entendió que tenía que haber un Dios por la creación, pero en los últimos 150 años el hombre ha convencido a sí mismo que no es necesario un Dios, porque hay un proceso de evolución accidental que nos ha llevado a donde estamos. Y Dios está diciendo, es absurdo. ¿Cómo saben cómo soy yo? Por el universo que yo he creado. Saben que la teoría de evolución todavía se llama teoría porque no tiene pruebas. Pruebas como que es la primera causa. No saben. ¿Dónde están los fósiles de los eslabones perdidos? No saben. ¿Pueden documentar y observar los cambios evolucionistas? No, no pueden. Sin embargo, esta teoría ha sido aprobada por el mundo casi entero. Se transforma el hombre en un animal, viviendo no por moralidad dado por Dios, sino viviendo por instinto como un animal. Marca el hombre como no un ser creado, sino un ser que está libre de un Dios, un ser que no rinde cuentas a nadie y nos da un universo donde no hay moralidad. Lo que hago, lo hago por instinto como hombre, ni más ni menos. No soy responsable realmente por lo que hago. Eso ha penetrado toda nuestra cultura, ha penetrado en nuestro sistema judicial, ha penetrado en nuestras escuelas, ha penetrado la moralidad. Así que cuando alguien dice esto es bueno y esto es malo, el evolucionista puede decir, ¿cómo sabes eso? Nos movemos por instinto. Y la única ley que realmente importa en el mundo de evolución es sobrevivencia del más apto. Es el único. Y esa ley de sobrevivencia del más apto ha producido cosas como el holocausto. Realmente el holocausto es una manifestación clara de la filosofía evolucionista. Un grupo de personas que quieren ser los más aptos y quieren sobrevivir. Nos ha producido un mundo donde el aborto es muy común,
Nos ha producido un lugar donde es cada vez más común eutanasia. Es porque somos animales. Así que Dios está diciendo que hay cosas ridículas si no entendemos que Él es el creador de todo el universo. Vamos a confundirnos en cuanto a quién es Dios. Ahora vemos aquí, ahora pasando de versículo 21 a 22, entonces, evidencias de la trascendencia de Dios. Versículo 22 dice, de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora aquí vemos la definición de trascendencia. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora recuerden que trascendencia significa lo que se encuentra por encima del mundo, lo que está más allá del universo. Y sabemos que Dios es trascendente porque es santo, es distinto, es otro ser. Y vamos a ver eso un poco más la semana que viene, en versículo 25. Él es santo, es diferente, es más allá del mundo en el cual vivimos, es diferente de nosotros, es infinito, eterno, no es parte de un universo que no es eterno y no es infinito. Pero dice acá en nuestro versículo 22, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Quiere decir que Él está sentado sobre el horizonte, más allá de los cielos, no parte de este mundo, no es limitado por el mundo. Y Él en esa situación donde Él está sobre el círculo de la tierra, observando su creación, no siendo parte de la creación, sino siendo trascendente, más allá de la creación, observando su creación. Y miren lo que dice de nosotros, dice, cuyos moradores son como langostas. O sea, Dios, el creador, mirando en su universo, ve a nosotros y somos como langostas. El más grande entre nosotros, desde el punto de vista de Dios, somos chiquititos. Se ve como insectos. No sé si alguna vez subiste arriba de un edificio, quizás de 30 pisos, 40 pisos o 100 pisos, y miras abajo y ves a la gente allí abajo, y ves un montón de gente, todo tan chiquitito. Si has estado en un avión y llegando a una ciudad y podés ver abajo y comenzar a ver la gente, los autitos, y todos son re chiquititos. O si usas algo como Google Earth y podés ver algo satelital y cuando se va acercando a la Tierra y ves a la gente, así es el punto de vista de Dios, pero más todavía. Él no tiene miedo del poder del hombre. Él no está asombrado por el poder y las cosas que el hombre puede lograr. Él es trascendente, Él es más allá de todo eso. Y dice acá que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y mire nosotros si somos tan chiquitos como langostas. Versículo 22 sigue, dice, Él extiende los cielos como una cortina. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos hablado en esta semana un poquito sobre la extensión de los cielos, del universo, allí afuera, de las estrellas, la luna, el sol y todo lo poco que sabemos de la inmensidad de nuestro universo. Y aquí está diciendo que para Dios es como una cortina fina. Él lo ha extendido así. Nosotros miramos arriba y vemos el cielo azul, vemos las nubes, vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas. Y dice acá que eso que es demasiado grande para nuestra comprensión y ni podemos ver todo lo que hay, dice que para Dios es una cortina y la palabra significa una tela fina. Es como una cosa fina que Él ha extendido arriba para nosotros, porque Él es el creador. Y después dice en versículo 22, los despliega como una tienda para morar. Y así está diciendo que Él pone el cielo arriba de nosotros como fue la tienda donde nosotros vivimos. Es un lugar que Él ha creado para nosotros. Pero es tan inmenso, pero para Él es como una tela fina que Él ha extendido y como una carpa que Él ha desplegado arriba de nosotros como nuestra morada. ¿Qué está diciendo Isaías acá? Dios es inmenso, Dios es grande.
Pero también más allá de eso quiere decirle que Dios es trascendente. Él hizo el universo, pero no es parte del universo. Él es el creador del universo, pero no es creado. Y entonces no podemos crear un Dios y no podemos vivir sin un Dios. Son dos conceptos absurdos. En Salmo 104, versículos 2 y 3 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que es otra forma de expresar esa gran trascendencia de Dios que nosotros vemos. Entonces, Dios es más allá del universo y Él está encima del universo. Y quiero mencionar una cosa más antes que dejamos versículo 22. ¿Saben qué? ¿Qué hay para nosotros más permanente que el universo que nosotros podemos observar? El sol y la luna, las estrellas, todo lo que está allí arriba. Y gracias a Dios lo vemos como eternos, porque no han cambiado en toda la historia del hombre. Allí están. Pero para Dios son simplemente su creación y los hizo para nuestro beneficio. Pero ¿saben también? ¿Saben otra cosa? No son permanentes. Son sujetos al poder de Dios. Déjame compartir algunas cosas que van a pasar cuando el Señor viene en su gloria. En Isaías 51:6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Algún día, cuando el Señor vuelve, vamos a ver que estos cielos, como nosotros los conocemos, no será permanente. Dios va a hacer una nueva tierra y nuevos cielos, nos dice. Pero algo tan inmenso como el universo que nosotros conocemos es sujeto a nuestro Dios. En Apocalipsis 6, 12 a 14 dice así, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces otra vez vemos lo mismo. Y un texto más, 2 Pedro 3:10, que está hablando cuando el Señor viene para reinar y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Solamente quería marcar que este Dios trascendente, creador del universo, está sobre el círculo, sobre el horizonte del universo. Él es el creador de todo, y nosotros dependemos totalmente de Él. Y Él es tan grande y es tan claro que Él es el creador que también puede deshacer las cosas que Él ha hecho. Hasta remover la tierra y los cielos que hay hoy y poner una nueva tierra y nuevos cielos. Él va a hacer eso algún día cuando Él viene para juzgar a la tierra. Ahora, entonces no hay nada tan alto en el mundo que Dios no lo puede transformar en nada. Él es trascendiente en todo. Ahora, vemos ahora en versículo 23 que Dios trasciende a los más poderosos de la tierra. Mire lo que dice el versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Realmente es muy interesante la palabra que se utiliza acá y cómo Dios marca su trascendencia en este punto. Vamos a definir algunos términos. Primero hablando de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Bueno, esta palabra en hebreo significa los príncipes o los dirigentes, los poderosos en la tierra. Está hablando de los reyes, está hablando de príncipes, está hablando de presidentes, está hablando de gobernantes, los que dirigen, los que tienen poder sobre otros hombres. Después encontramos el versículo otro grupo de hombres que son los que gobiernan la tierra. ¿Quiénes son los que gobiernan? Eso es una palabra muy interesante porque combina la idea de gobernante y juez. Es una persona que tiene poder judicial
y también poder administrativo. Es interesante, ¿no? Cuando los jueces hablan, todos tienen que escuchar. Los jueces hacen una declaración y pueden parar todas las cosas. Los jueces en su corte no le podés faltar respeto porque te pueden mandar preso solamente por faltarle respeto. Aquí tenemos los gobernantes que tienen el poder de juez y el poder de gobernar. Mucho, mucho poder. Son los líderes más grandes. Y también quiero marcar que la idea de la palabra es los que ponen orden y mantienen orden. Así que ahora vemos lo que Dios hace con los más poderosos entre nosotros los hombres. Y realmente nos dice dos cosas que hace Dios. Primero, dice, Él convierta en nada a los poderosos. La palabra convertirse realmente significa como un puesto designado del Estado. O sea, la idea es que el pueblo pone al presidente. El pueblo pone al presidente. Un rey pone a un príncipe, quizás, vamos a decir así. Pero ahora Dios pone como nada al más poderoso. Dios le pone como nada. Dios le convierte en nada. Dios le da la designación de nada. Y aquí la palabra nada, es lo que vimos hace 2 semanas, significa como no existente, como nada, como anihilación. ¿Qué está diciendo Dios? Tomamos el príncipe, el rey, el presidente, el emperador, el dictador más grande de la historia, Dios lo convierta en nada. Cuando Dios quiere, en el momento que Él quiere, ya vamos a ver cómo se hace. Y después dice que el que gobierna, recuerden que es el que pone orden, que tiene poder de juez y poder de gobernante. ¿Qué dice de él? Él hace como cosa vana. Y la palabra vana significa vacío, o realmente creo que es un juego de palabras. Dice que él lo pone como caos. El que está para poner orden, Dios lo hace como hombre de caos. El que tiene poder de juez y de gobernar es vacío, es nada y solo puede producir caos. ¿Qué está diciendo acá? Que Dios es trascendente sobre los hombres más poderosos de la tierra. Los líderes puestos en lugares de máximo poder son designados por Dios para nada, para anihilación, para caos. Así que, ¿dónde está el rey de Asiria? Dios lo sacó. ¿Dónde está el rey de Babilonia? Ya no existe más. ¿Dónde está el rey de Persia, que tenía un imperio también tremendo? No está más. ¿Dónde está el rey de Grecia? Realmente murió joven. ¿Dónde está el emperador de Roma? El imperio que creo que duró más años, el más grande. ¿Dónde está el emperador? Ya no está más. Inglaterra, que dijeron hace cientos de años atrás que el sol nunca bajó sobre el imperio de Inglaterra. Y hoy en día, ¿dónde está su imperio? Ya no tiene poder. Estados Unidos, que es considerado el superpoder del mundo de hoy, espera un rato. Dios es poderoso sobre todos los poderes de esta tierra. Y los hace nada cuando Él quiere, cuando es a su propósito. Entonces, vemos aquí el poder dominante de Dios sobre los hombres más poderosos. Y mire lo que dice ahora de ellos en versículo 24. Isaías va a usar la palabra como si 3 veces. Nos va a ilustrar cómo son estos poderosos de la tierra delante de un Dios trascendente. Dice que son como si nunca hubieran sido plantados. No solamente los va a sacar de poder, sino va a ser como si nunca fueron plantados. Después dice, como si nunca hubieran sido sembrados. Y después dice, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. No solamente no van a seguir en poder, sino no va a haber evidencia de su poder. Anda a Babilonia a ver lo que hay. Los llamamos ruinas. Anda a Siria para ver lo que hay. Se llaman ruinas. Anda al mundo romano, que hay un montón de ruinas, pero son ruinas. ¿Y cómo es que esos poderes han caído sobre los siglos? Bueno, acá nos dice el versículo y es llamativo, porque dice, tan pronto como sopla, en ellos se secan.
y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Cómo caen los poderes más grandes de la historia humana? Con un soplo de Dios. Y realmente es una ilustración. Se secan y son llevados como hojarasco. Impresionante, ¿no? Pero eso es nuestro Dios todopoderoso, que es trascendente. Él no es parte del universo. Él es más allá del universo. Así que en toda la historia, la gente ha tenido temor de los grandes poderes del día. Y Dios está diciendo aquí, soy el creador, no hagan dioses, no hagan ídolos, no creen en la evolución, una teoría falsa que elimina a Dios del universo. Yo soy el creador. Y ahora está diciendo, yo soy trascendente y todopoderoso sobre los más poderosos de esta tierra. Así que no confiamos en los que tienen poder hoy. No confíes hoy en el poder político. Ellos, miren lo que estamos pasando con esta crisis, que se ve un par de problemas de los políticos, los que tienen poder hoy. Número uno, que no pueden. No tienen poder para eliminar el virus, no tienen poder para controlarlo, ni para contenerlo, ni para mantener la economía, ni para salvar a los que están en el... No tienen poder. Tienen poder político, pero no tienen poder como tiene Dios. Y en segundo lugar, a veces ni quieren. No voy a entrar en la política, pero escucho a todo el mundo diciendo, bueno, podían hacer tal cosa, podían hacer lo otro, pero no quieren por la razón que sea. Son muy diferentes de Dios, porque Dios puede y Dios quiere, pero ellos a veces no pueden y a veces son corruptos y no quieren. No dependes del poder político, dependes de Dios Todopoderoso, dependemos de Dios Todopoderoso. No temes al poder político, solo temes a Dios. Sí, obedecemos al gobierno, nos sometemos al gobierno como Dios nos ha mandado, pero solo tememos a Dios y solo dependemos de Dios. En Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, mientras que el mundo depende del gobierno y terminan desilusionados, o dependen de sí mismos y terminan desilusionados, nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. En Zacarías 4:6 dice que Dios dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, nos sometemos al gobierno, respetamos el rol del gobierno, que seamos los mejores ciudadanos que hay. Pero no dependemos del gobierno, dependemos de Dios. No confiamos en el gobierno, confiamos en Dios. Y no tememos al gobierno, solo tememos a Dios. ¿Qué vemos entonces en este pasaje hoy? Te hago la pregunta que Isaías hizo a ellos. ¿No sabes? ¿No habéis oído? ¿No te han enseñado? Sí, hemos sido enseñados. Has sido enseñado. Hemos sido enseñados en Génesis 1:1. Hemos sido enseñados vez tras vez de la palabra de Dios, que nuestro Dios es más allá del universo, es trascendente y es el creador. Papás, hoy es su día. Si no has hecho antes esto, acepta tu responsabilidad de enseñar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos, según el caso, que nuestro Dios es el creador y que nuestro Dios es el Salvador. Es nuestra responsabilidad de enseñar eso a nuestros hijos. Así que hoy en día, el Día del Padre, es un buen día. Si no lo estás haciendo, no vayas pensando, no importa. Sí importa, porque tus hijos necesitan escucharlo y necesitan escucharlo de ti. Sé un hombre de Dios. Sé un hombre de coraje. Sé un hombre de valor. Y si decís, pero no sé cómo enseñarlo, eso no va a servir delante de Dios. Es una excusa. Lee tu Biblia, busca los pasajes, enseña a tus hijos.
Deuteronomio capítulo 4, mírenlo. Y seamos padres que enseñamos a la próxima generación, porque aquí está haciendo esa pregunta. Pero a todos nosotros, mire que estamos sin excusa. Hemos sido enseñados, y si no fuiste enseñado antes de hoy, hoy ya ha sido enseñado. Vemos en el pasaje que la misma creación nos ha enseñado. Así que no adoramos a cosas creadas por los hombres. No adoramos imágenes. No adoramos a ídolos humanos. Miren, no adoramos a nuestras novias. No adoramos a nuestros novios. No dejamos que tomen el lugar de Dios. Y hoy en día es muy importante decir esto. No adoramos a nuestros hijos. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Tenemos que criarlos en la amonestación del Señor. Tenemos que amarlos y cuidarlos, pero no tenemos que adorarlos. No tienen que tomar el lugar de Dios. Y no solamente será un error si lo haces, pero el que va a pagar un precio terrible si tú adores a tu hijo es tu hijo. Porque va a crecer creyendo que es un objeto de adoración. Y no debe ser. Amarlo, cuidarlo, enseñarle bien, abrazarlo y enseñarle que el único Dios que hay en el mundo es Jehová, el Dios Todopoderoso. No caemos en el humanismo de este mundo que pone al hombre en el centro del universo, que se acompaña bien con la evolución, donde se imagina que no hay un Dios, no tenemos que rendir cuentas a Dios, no tenemos que responder a la moralidad de Dios. El hombre es el centro del universo y no hay nada que frene al hombre. Podemos llegar a donde queremos llegar. Primero es una idea que contradice todo lo que la palabra de Dios dice. Y número dos es una filosofía que termina totalmente en fracaso. Porque el hombre nacido en pecado no puede cumplir con las ilusiones del humanismo. Sino, mucho mejor que el humanismo. Nosotros los seres humanos estamos creados a la imagen de Dios. Sí somos especiales, pero porque Dios nos hizo así. Y nos puso acá en el planeta para adorar a nuestro Creador. Entonces, ¿sabes? ¿Ha sido enseñado? Sí sabemos. Entonces, sabiendo que Dios nos creó y que Dios creó el universo, nos sometemos a Dios y le damos la gloria que le corresponde a Él. Hemos visto hoy también que nuestro Dios es trascendente. Él no es parte del universo. Él es más allá de eso. Es infinito, eterno. Él es soberano sobre todo lo que pasa en el universo. Él es rey sobre todo nuestro mundo. Él tiene dominio sobre nuestro universo. Él está encima de eso. Y Él mira en nosotros que a veces nos creemos tan importantes. Y a veces algunos creen que son como Dios. Y nos mira como si fuéramos langostas. Gracias a Dios eso no marca si nos ama o no nos ama. Nos hizo a su imagen. Pero desde su perspectiva, mirándonos y mirando nuestro poder, somos como langostas delante de Él. Y Él convierte en nada a los más poderosos de este mundo. Así que, hermanos, primero no dedicamos nuestra vida a buscar ese poder que se convierta en la nada. Dedicamos nuestra vida a glorificar a nuestro Creador. No tengamos temor de los que buscan y tienen algo de ese poder, porque con un solo soplo de Dios, ese poder se va. Y ellos mismos se van. Así que no descansamos en ellos, no dependemos de ellos, no adoramos a ellos, sino descansamos en Dios, dependemos de Dios, adoramos a Dios en todo momento, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Hermanos, nuestro Dios es trascendente. Pensad en Él sentado sobre el círculo del universo. Es más allá del universo. No necesita el universo. Él es el creador del universo. Pero gracias a Dios, Él también ama el universo. Y quiero terminar con este concepto.
Gracias a Dios que nuestro Dios es trascendente. Es más allá de toda su creación. Es santo, es diferente, es distinto. Y Él mira desde arriba a nosotros. Dios es trascendente. Pero gracias a Dios que Él también es inmanente. Y eso significa que el Dios trascendente, que es más allá de toda su creación, también está siempre presente y activo en su creación. Él interviene en los asuntos del hombre. Gracias a Dios. Él no tiene que hacerlo. Él es más allá del universo. Pero el Dios trascendente decidió también ser inmanente. Entonces podés orar a Él y Él responde. Podemos ver su mano en nuestros asuntos. Él no hizo el mundo y se borró, sino Él sostiene el mundo y se mueve en el mundo. Él interviene en el mundo. Y solo quiero terminar hablando por un momento de su intervención más importante en la historia. Porque Dios vio al hombre perdido en su pecado y Él intervino en el mundo, en su inmanencia, por ser inmanente, Él intervino en los asuntos de los hombres. Te vio a ti perdido en tus pecados y sin la habilidad de llegar al cielo, sin habilidad de llegar a ser santo y puro delante de Dios, porque nacimos en pecado y somos pecadores. Entonces Él intervino. ¿Cómo intervino? Él mismo vino. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó carne, intervino en nuestro mundo. Y interviniendo así en nuestro mundo fue a la cruz. Y en la cruz Él no murió por el poder de los judíos y no murió por el poder de los romanos, sino murió porque Él vino para morir por nosotros. Y Él en la cruz llevó sobre Él todos nuestros pecados, llevó sobre Él tus pecados, fueron cargados sobre Él. Él murió en tu lugar. Y después Él resucitó para darte vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros pecadores, pero el Señor intervino y envió a Cristo, su Hijo, siendo Dios mismo, a morir por nosotros. Y después dice, porque si siendo enemigos, eso somos nosotros, fuimos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el Señor intervino en nuestro mundo, envió a su Hijo Jesucristo, que vivió sin pecado, siendo Dios. Él murió en la cruz por tus pecados y Él resucitó para darte vida. Así que nuestro Dios trascendente, que es más allá de todo el universo, es también inmanente. Y Él es activo y presente en el mundo y Él vino a morir por tus pecados y resucitó para darte vida. Entonces tenemos el milagro de que un Dios trascendente también es un Dios inmanente. Y quiero terminar hoy por decir, el Dios trascendente que está encima de todo el universo quiere que tú pases la eternidad en el cielo con Él. Y lo quiere tanto que Él intervino en tu mundo, mandando al Señor Jesucristo a morir por ti. Y cuando Cristo murió, no murió por su propio pecado porque Él nunca pecó. Él murió por tus pecados. Pagó el costo de tus pecados. Y después resucitó para darte vida eterna. Te animo, si no has conocido a Cristo como tu Salvador, que en este mismo día, que reconoces que el Dios creador también vino para ser tu Salvador. Reconozca que eres pecador y que no vas a poder llegar al cielo por tu cuenta. Buenas obras no te pueden salvar porque no borran tus pecados. Ritos religiosos no te pueden salvar porque no borran tus pecados. La única manera de llegar a Dios es poner tu fe en la obra de Cristo en la cruz, porque allí Él pagó la cuenta por tus pecados. Y creer que Dios le levantó de los muertos. Ponga tu fe en la obra de Cristo. Cuando murió por tus pecados, resucitó en victoria sobre el pecado y te ofrece la vida eterna. ¿Cómo lo puedes tener? No hay nada que puedes hacer. Tenés que humildemente ir al Señor y decir, Señor, no tengo nada para ofrecerte para ir al cielo. Solo voy a poner mi fe, mi confianza en la obra de Cristo en la cruz. Yo creo que Él murió por todos mis pecados. Yo creo que Él resucitó en victoria sobre todos mis pecados. Y voy a confiar en Cristo.
voy a descansar en la obra de Él en la cruz. Sálvame, Señor. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que, hermanos, vemos en nuestro texto de hoy que nuestro Dios es sin igual en su trascendencia. Y hemos terminado nuestro mensaje por ver que Dios también es sin igual en ser inmanente. Así que, hermanos, adoramos a nuestro Señor trascendente hoy. Y si no conoce a Cristo como tu Salvador, confía en nuestro Señor inmanente que intervino para darte la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más hoy. Te damos gracias que podemos predicarlo y escucharlo y aplicarlo a nuestras vidas. Te damos gracias que tú eres un Dios tan grande que ni te podemos comprender. Eres trascendente, arriba de todo tu universo, distinto de todo el mundo que has creado. Y mirás en nosotros y decís, no seas absurdo en tratar de crear un Dios y adorar un Dios hecho de cosas que yo he creado. Adoran a mí. Tú estás allí diciendo, ¿cómo vas a creer que este mundo que yo hice es un accidente? Y Señor, tú ves que es absurdo las dos cosas. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres nuestro creador. Que nos humillamos delante de ti, te reconocemos como nuestro creador, como nuestro soberano, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a someternos a las autoridades, pero no temerlos. Que nuestra dependencia sea en ti, nuestra confianza sea en ti, que solo tememos a ti. Señor, pido que si hay alguien en este día que está escuchando este mensaje, que no ha conocido a Cristo como su Salvador, que hoy puede darte gracias que has intervenido en los asuntos de los hombres, que le has amado tanto que enviaste a tu Hijo a morir por sus pecados. Y Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo, que en este mismo momento pido que iría a ti en oración a decir, Señor, necesito de un Salvador porque soy un pecador. Y creo que Jesús murió por mis pecados. Y creo que resucitó en victoria sobre la muerte. Y hoy quiero poner mi fe en las obras del Señor Jesucristo en la cruz. Pido, Señor, que nadie vaya de este lugar de escuchar este mensaje sin haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pedimos por último hoy, Señor, que bendigas a todos los papás. Te damos gracias por el Día del Padre y aunque estamos en cuarentena, pedimos, Señor, que los hijos puedan honrar en maneras muy especiales a sus papás en este día. Que cada papá puede sentir y conocer la honra dado a él por sus hijos. Y Señor, pido por nosotros los papás, que seamos los hombres de Dios que tú quieres que seamos. Y que aceptamos nuestra responsabilidad como líderes del hogar espiritualmente. Que enseñamos a nuestros hijos que tú eres el Creador y que tú eres el Salvador. Te damos gracias y que toda la gloria sea para tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Es un placer siempre y bueno, les esperamos ahora en las reuniones de Skype para tener un poco de comunión y para orar juntos. Y una vez más, primero quiero animar a los hijos hoy de no olvidarse o de usar la excusa de la cuarentena para no encontrar la manera de honrar a tu papá. A veces no es un regalo cuánto sale, a veces es palabras de amor o un gesto de amor, pero que honramos a nuestros papás en este día. Y otra vez, una vez más, papás, felicidades en tu día. Espero que sea un día de gran celebración en tu hogar. Que el Señor les bendiga.